y cargada de mucho contenido. Hay que recordar que Koro fue escrita en una época de gran transformación para Japón. Durante la era Meiji específicamente, cuando el país se abrió al mundo occidental y dejaba atrás siglos de, eh, de tradiciones. Este cambio provocó un profundo desconcierto en la identidad japonesa. Sensei representa, en cierto modo, esa generación atrapada entre dos mundos, el del deber confuciano y el del individualismo moderno. Su conflicto no es solo personal, es también cultural. Entonces, si vemos en la relevancia actual, aunque fue ambientada hace más de un siglo, Kokoro es una novela profundamente vigente y nos habla del vacío que se esconde detrás del éxito aparente, del dolor de no poder expresar lo que sentimos y del precio de las decisiones no tomadas, del valor de la confesión, por ejemplo, y la urgencia del perdón, especialmente hacia uno mismo. Su lectura sigue siendo hoy un espejo emocional, una invitación a detenernos, sentir y preguntarnos, ¿cuántas de nuestras heridas vienen de lo que callamos? ¿Y cuántas hemos perdido? Es decir, muchas, pocas o pequeñas, la paz por no saber perdonarnos. Yo creo que Kokoro realmente es un libro de preguntas hondas y no pretende resolver el misterio de la condición humana, pero lo nombra con una ternura dolorosa. Es una obra que se queda con uno mucho tiempo después de cerrarla, no porque haya un gran giro final, sino porque en su aparente sencillez está contenida una verdad esencial, que lo que no se dice también construye destinos y que el corazón humano, con sus tradiciones, con sus anhelos, con sus silencios, es tal vez el territorio más difícil, más necesario de explorar. No sé si a este punto alguna quiere hacer algún comentario. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bien, bueno, continuemos. Yo traigo una serie de temas que me gustaría profundizar con el hecho de poder generar una conversación alrededor de ellas y contarles yo una narración de lo que mi percepción me da. Eh, en Kokoro, la soledad es un personaje más. Es invisible, pero omnipresente, que atraviesa las vidas de los protagonistas con una sutileza profunda. Se manifiesta en sus silencios, en sus gestos contenidos, en las palabras que no se dicen, y en los espacios que se alargan entre encuentros. Natsume Soseki logra retratar dos tipos de soledad muy diferentes, pero estrechamente relacionadas. La soledad aparentemente elegida por Sensei, pero también la soledad existencial que experimenta el joven narrador. Este Sensei, yo no sé si usted recordará, vive una vida de aislamiento voluntario. No tiene amigos cercanos, no participa de la vida social, evita el contacto con el mundo exterior y mantiene una rutina austera y solitaria. A primera vista, uno podría
parecer que ha escogido ese camino por convicción o temperamento. Sin embargo, conforme avanza la historia, se descubre claramente que su aislamiento no es un acto libre, sino una respuesta defensiva ante una herida no sanada. La traición hacia su amigo está en este momento, y el sentimiento de culpa que ha arrastrado desde entonces. Sensei se ha condenado a sí mismo al silencio, al encierro y a la distancia como una forma de expiación, como un modo de proteger a los demás de sí mismo. Y su soledad es una prisión construida con los ladrillos del remordimiento y del miedo a volver a fallar. Por otro lado, el joven narrador experimenta una soledad de una naturaleza distinta, más propia. Deme un segundo, me voy a desconectar aquí la computadora. Ya, es, a ver, no fue esa alarma. No, fíjate. Perfecto, sí. Eh, a ver, el narrador experimenta una soledad, como les decía, pero esta desde una forma distinta, más propia de su edad y quizás de una época. Pero a pesar de vivir rodeado de personas, como narra sus experiencias con la familia, los compañeros de la universidad, la ciudad bulliciosa, este se siente desconectado, quizás vacío y sin un propósito claro. Y su búsqueda de sentido lo lleva a encontrar a Sensei, a quien admira como una figura enigmática y profunda. En su caso, la soledad no proviene de un pasado trágico, sino de la incertidumbre del futuro. Es la soledad, fíjame bien esto, del que no ha encontrado todavía ese lugar en el mundo, del que siente que lo rodea es insuficiente, superficial a veces, o carente de verdad. El contraste entre ambas soledades invita a una reflexión que trasciende la ficción. ¿Qué tan libremente elegimos estar solos? ¿Y cuánto de esa elección está moldeada por nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras decepciones? Muchas veces creemos que nos aislamos por voluntad propia. Creo que la soledad puede ser el refugio de quienes no se sienten comprendidos, pero también de quienes han perdido la confianza en los demás o en sí mismos. En otros casos, a lo mejor puede ser un estado existencial del alma y una sensación de estar desconectado incluso cuando se tiene una compañía. A ver, y aquí no estoy queriendo romantizar la soledad y tampoco condenarla. Vemos la complejidad. Puede llegar a ser protectora, pero también paralizante. Puede brindar claridad, pero también profundizar el dolor. En una época como la actual, en la que la hiperconexión digital convive con altos niveles de aislamiento emocional, este tema resulta especialmente pertinente. Y voy a plantearle una pregunta. ¿Cómo diferenciamos la soledad que necesitamos de la que nos lastima? Entonces, la novela de alguna forma u otra deja muchas preguntas abiertas, quizás sin respuestas fáciles. Sensei y el joven narrador, cada uno a su manera, percibo, o lo que me dejó a mí el libro, es que nos ofrecen espejos donde habitar nuestras propias formas de ver la soledad. Y quizás al poder entenderlo y acercarnos a ese entendimiento,
Nos acercamos a Kokoro, ese corazón humano que late silencioso entre el anhelo y la herida. Pero también vemos la culpa y el silencio como cargas emocionales. En Kokoro, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es un peso existencial que se instala en el alma de Sensei como una forma de vivir su culpa. La traición hacia su amigo K, un amigo con quien compartía no solo la vida cotidiana, sino también ideales y afectos profundos, marca un antes y un después en la existencia de Sensei. Lo que pudo haber sido una historia de amor compartida y transparente, es un drama de ocultamientos y decisiones calladas que se encadenan una tragedia irreparable. El suicidio de K no solo deja una herida profunda, es lo que le voy a compartir, sino que lo condena a una forma de exilio, pero no un exilio cualquiera, sino ese emocional, del que muchas veces cuesta salir. Entonces, en ese momento, el silencio se convierte en el lenguaje de la culpa. Sensei al inicio no se atrevía a contar su historia, no sé si lo recordarán. Ni siquiera se permitía pedir perdón. Se recluye en una vida quizás sobria, rutinaria y apagada, donde lo emocional quedaba oculto bajo una capa de cortesía y distancia. Entonces hay una relación con la esposa, aunque amable, marcada por la ausencia de confesiones reales. Entonces, este tipo de silencios, lejos de protegernos, a veces nos encierra. Y es un silencio espeso, cargado de lo que no se dice, y que poco a poco va erosionando la vitalidad del personaje. Sensei no calla porque no tenga que decir, sino porque lo que tiene dentro resulta demasiado doloroso para ponerlo en palabras. Juicios de la vergüenza, el miedo a ser señalado, el remordimiento que no cesa, hacen que muchas veces el silencio sea algo que uno mismo se autoimpone. Entonces se renuncia a vivir con plenitud. Pero también Kokoro nos recuerda que este tipo de silencios no nos alejan de los otros, sino que también nos desconectan de nosotros mismos. A ver, cuando no hablamos de lo que nos duele, cuando no confesamos nuestros errores, cuando no tenemos el valor de mirar atrás con honestidad, la culpa nunca va a desaparecer. ¿Sabe que solo se transforma en un lastre que arrastramos en silencio? Y muchas veces sin que nadie lo note, pero que nos consume por dentro. Entonces, le dejo algunas preguntas. ¿Cuántas veces usted ha callado por vergüenza? ¿Cuántas veces no ha pedido perdón que ya no tiene sentido? La experiencia de Sensei no es exclusiva de su tiempo ni de la cultura. Resuena en cualquier persona que haya vivido un quiebre, un error o una traición. Entonces la novela plantea también la paradoja del perdón. Para recibirlo es necesario primero pronunciar la herida, reconocerla, hacerla visible. El silencio, aunque parezca proteger, impide ese primer paso hacia la reconciliación. Y cuando el silencio se alarga,
Ya no hay espacio de reparación, solo queda la posibilidad de un testimonio final, como el que Sensei deja escrito antes de morir. Entonces, ¿qué nos confronta Kokoro? No hay redención sin palabra. Hay un reto que la novela nos lanza. ¿Qué estamos callando y necesita ser dicho? ¿Qué culpa evitamos mirar de frente? Y sobre todo, ¿qué tipo de vida podríamos recuperar si tuviéramos el coraje de hablar, de romper el muro que nosotros mismos hemos construido? Pero Kokoro también trae un tema, yo quiero exponerlo, y es el peso de las decisiones no tomadas. Una obra, más allá de lo narrado, se construye en lo que nos sucede. Sensei sigue siendo un personaje marcado no tanto por lo que hace, sino por lo que no se atreve a hacer. Aquí es donde la novela adquiere en lo personal una profundidad notable y mostrarnos cómo la vida de un ser humano puede verse devastada no por los errores flagrantes, sino por la cobardía silenciosa, por actos de postergación, por esos mañana que lo haré, pero nunca llegan, nunca llegan. Entonces, la historia de Sensei es una travesía de acciones que no han sido tomadas. No se declara a tiempo la mujer que ama, no le cuenta a su amigo K lo que siente, no se opone a su rival amoroso, no evita el suicidio, tampoco permite en los años siguientes volver a rehacer su vida. Y todas estas omisiones tienen un desenlace. ¿Cuál? El mapa de su desgracia. Entonces, la novela sigue confrontándonos a otra verdad que es incómoda. ¿Cuál es? También elegimos cuando decidimos no elegir. También elegimos cuando decidimos no elegir. Entonces, Sensei no es un hombre malvado, es un hombre temeroso, dubitativo, a ratos demasiado reflexivo, que espera siempre el mejor momento para actuar. ¿Cuándo es ese momento? ¿Qué acciones usted ha postergado por miedo? ¿Qué conversaciones ha evitado que hoy lamenta no haber tenido? Aquí no se trata de instalar la culpa por lo no lo hecho, sino también el darse cuenta que la vida no espera y que el silencio, la duda y la omisión tampoco construyen destino. Y es algo que con algunas que he conversado, creo que ese tiempo no lo ven. También le hago otra pregunta, ¿qué sentido de relación, o qué sentido, qué relación, qué camino está dejando de vivir por miedo a elegir? Porque al final, lo que también no es, decide, te define como un ser humano. Uno de los temas que les traigo por acá y es la imposibilidad de conocer plenamente al otro. A ver, Okoro en gran medida habla sobre un misterio, el de la vida interior de Sensei. A lo largo de la novela, el joven narrador casi intenta, con una emoción notable, descifrarlo, comprender sus silencios, pero siempre hay algo que se le escapa. Sensei es un enigma, habla poco,
esquiva las preguntas directas, cambia de tema cuando se siente acorralado. Entonces, este desenlace, construido con una dolorosa lentitud, lleva a una pregunta esencial. ¿Es posible conocer verdaderamente a otra persona? La novela siempre sugiere, si usted la lee con detenimiento, que por más cercanía entre dos personas siempre existe una frontera invisible. Y esa frontera no necesariamente es malintencionada. Puede ser miedo, pudor, traumas, deseos de protección, simplemente quizás una limitación del lenguaje humano. Sensei no oculta su historia por miedo o desinterés, sino porque no encontró el momento, la forma y las condiciones emocionales para hacerlo. Tal vez porque contarlo significaría revivirlo. Entonces, las tensiones se acumulan cuando hay más silencios. Muchas veces no se pregunta por temor a herir, o se pregunta demasiado tarde, o simplemente se supone. En esa suposición se crean vínculos llenos de vacíos invisibles, pero esas creencias son espejos, no puentes. Y cuando llega la verdad, si llega, nos confronta con una ignorancia esencial. No lo sabíamos, no se había entendido. Quizás si el narrador hubiese sabido antes lo que Sensei guardaba, este lo hubiera podido ayudar, acompañar o comprenderlo o abrazarlo inclusive. Pero ¿qué le faltó a Sensei? Hablarlo. Este es un tema muy actual. Vivimos en una era hiperconectada, donde la ilusión del conocimiento se potencia en las redes sociales, mensajes constantes, fotos, estados, opiniones, pero muchas veces todo suele ser superficial o maquillado. Lo esencial, el dolor, las contradicciones, ese deseo más desgarrador, rara vez se muestra, y lo que no se muestra no se conoce. Hay una advertencia sutil en la novela. No esperamos el final para hablar ni para preguntar, porque cuando la confesión llega, muchas veces no queda nadie a quien decírsela. Y cierro con este tema que traigo también por acá, el sentido del deber y el peso moral, como una fuerza silenciosa y en ocasiones a veces devastadora. A ver, tanto Sensei como K, y en menor medida el joven narrador, están atrapados en códigos de responsabilidad y culpa. Sensei es un retrato de alguien cuya vida está gobernada con una moral que lo condena, que lo señala. Entonces no se permite ni la alegría ni la redención activa y no acepta la posibilidad de perdón. Su sentido de moralidad es tan alto que no lo lleva a reparar, sino a inmovilizarse. Pero por otro lado también es claro que esto no lo libera, sino que lo vuelve esclavo de sí mismo. El conflicto que plantea Kokoro, aunque ambientado en otra época y en otra cultura, es muy actual. Y a mí en lo personal me ha obligado a preguntarme hasta qué punto vivimos bajo el mandato de un deber que ya no nos representa. ¿Qué decisiones hemos postergado por lealtad a un código moral que ni siquiera nos atrevemos a cuestionar? Entonces aquí le pregunto, ¿cuáles son esos debería que le pesan?
Quiero cerrar con el perdón hacia uno mismo. El verdadero antagonista no es un personaje ni una situación externa, es el peso interior de la culpa. Y ahí es donde estás, Sensei, luchando silenciosamente. Un hombre que ha construido su vida desde la imposibilidad de perdonarse. Sensei no logra perdonarse por lo que hizo, también por lo que no hizo, y por haber tomado ventaja o no haber tomado ventaja. Al final, es un autocastigo. ¿Cuántas veces nos hemos negado el perdón a nosotros mismos? ¿Cuántas veces actuamos desde la dureza, desde la exigencia? Y quizás en muchas ocasiones nos convertimos en nuestros peores jueces, porque exigimos más de lo que exigiéramos a cualquier ser querido. Y nos negamos a ver que detrás del error hubo miedo, ignorancia, deseo de protección y sobre todo humanidad. Y Sensei no logra atravesar ese umbral. Su carta final, no bien lo que voy a decir, es un deseo de liberarse, pero a veces el perdón que más necesitamos no es el que viene de afuera, sino el que nace adentro. Y esto no es para justificar los errores que se hicieron o lo que no se pudo haber hecho, sino para dejar de vivir desde ellos. Hay algo que Kokora enseña con esto. Vivir sin perdón es vivir a medias. Y mientras nos neguemos a ese gesto íntimo de reconciliación con nosotros mismos, el alma buscará formas de castigo, cuando en realidad lo que más necesita es una oportunidad de descanso. Bien, no sé si con esto hay alguna que quiera generar un comentario, alguna argumentación, que le deja, que no le deja, qué sensaciones le dejó, si fue un éxtasis emocional, lo fui yo, también puede plantearlo, pero ¿qué se lleva? Bueno, profe, perdón. Dice, sí, adelante, adelante. Bueno, espero que disfrute, tenga buena, no se me corte como la otra vez. Bueno, buenas noches. En mi caso, el libro siempre me mantuvo ahí como muy al pendiente, ¿verdad? Porque era como esa duda de qué era tanto lo que por parte del narrador, ¿verdad? De saber más de Sensei y ese como ese misterio, ¿verdad? También. Eh, sí, definitivamente todo este tema de las heridas de la infancia, ¿verdad? O heridas que fue arrastrando tanto el sensei como luego Kai y demás, de esta herida de traición, de esta herida de desconfianza, ¿verdad? De abandono también. Entonces, justamente lo que ahorita mencionabas, esa prisión en la que siempre vivieron, ¿verdad? En la que no los dejó vivir nunca a plenitud, ¿verdad? A pesar de que, bueno, en el caso de Sensei tenía una esposa que era la que, ¿verdad? Pues la que siempre quiso para él y demás, pero siempre pudo más como esa culpa, esa falta de perdón hacia él mismo, ¿verdad? Y hacia los demás, lo llevó a terminar, acabar ¿verdad? Con su vida en ambos casos. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? De la falta de perdón y es la falta de valentía también, que no se juzga, pero la falta de valentía que tenemos, bueno, primero que nada nosotros mismos y muchas veces quienes nos rodean para enfrentar eso, ¿verdad? Los silencios que hacen bulla, por decirlo así, en ciertos momentos, todo eso que sabemos que esas puertitas que tal vez hemos cerrado por diferentes cosas y que tal vez a veces
no tenemos la valentía para abrirlas, ¿verdad? Y enfrentarlas. Entonces, definitivamente el libro es como, nos llama mucho como a conectarnos con nosotros mismos y eso que decías también de cómo muchas veces tratamos de llenar esos vacíos, por decirlo así, con las cosas más superfluas, digamos, las redes sociales, la aceptación, pero la aceptación desde esta lejanía, de esa falta de humanidad, de esa falta de ser más auténticos, ¿verdad? Entonces, es una llamada también pues a marcar nosotros la diferencia, ¿verdad? Y hacer que lo que vivamos sea más auténtico y tratar de ir viviendo más libres, ¿verdad? Primero para con nosotros mismos y porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, es como para aprovechar también cada día y vivir de manera más auténtica. Bien, muchas gracias. Qué bonito. Gracias por traerlo. ¿Quién más? ¿Les gustó el día de hoy? Nos veo muy reflexivas. ¿Qué pasa? ¿Ignora? ¿Algo que decir? Es que tengo el internet un poquito malo, no sé si se escucha. Ese se escucha claramente. Bueno, pienso que es muy atemporal el tema, aún pasando por lo que pasaron ellos, por la época que usted decía, en Japón, y las culturas, esas cosas suceden y nos suceden en estos tiempos. Por muchas, no sé, a veces nos callamos, hay como una máscara cuando la gente manda por internet un montón de cosas y dice que está de una forma, en el fondo se siente de otra, es como una presión social, o yo tengo eso, yo tengo más, como competencia, y en el fondo hay personas que son muy fuertes en su personalidad, pero en el fondo son marshmallow, o sea, reflejan una cosa que no son, hay como máscaras ahí por situaciones de trabajo o por lo que sea, y no se deja ver tal cual es ese individuo, y nos pasa mucho. A veces uno cree conocer a alguien y en el fondo no sabe quién es. Al final estamos con esas máscaras de todo el día porque por la situación de social, por mi economía, por mi familia, por mi trabajo, por muchas cosas. Y lo que le pasó al señor, pues obviamente fue parte de eso, que él no podía hablar ni con su esposa. O sea, ¿por qué? No tuvo esa confianza con ella, porque él no pudo expresarlo, porque él vivió en esa cárcel, ¿verdad? Porque tenía ese sentimiento de guardárselo todo, y eso lo que hace es hundirse más. O sea, uno no puede tragarse tantas cosas, necesita uno liberar todas esas tensiones, emociones, tristezas, lo que sea, porque somos seres humanos y somos sociales, y a veces nos escondemos en muchas personalidades o cosas para fingir, y en realidad estamos sufriendo por dentro, y eso pues no está bien, porque en realidad nos lleva a decisiones incorrectas, a elecciones incorrectas, y a posponer lo que usted decía ahora, que a veces dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. Entonces es muy importante reflexionar, ¿verdad? Todos esos temas que usted decía, porque nos puede pasar. Y de hecho, en algún instante, pues hemos hecho cosas que tal vez no son correctas porque no pensamos bien, o porque tenemos miedo de algo, o porque no soltamos, o porque tenemos muchas cosas en el interior. Importante, ¿verdad? Pasar la página y vivir el presente, porque nada hacemos con tener un pasado si no construimos, ¿verdad? Si dejamos de posponer. O sea, el tema es muy amplio, podemos hablar toda la noche de ese tema, porque en realidad son cosas que pasan, pero para pensar, ¿verdad? Para pensar qué nos deja, y para ponernos a reflexionar que también podemos actuar, que no nos quedemos ahí, ¿verdad? Solamente en el pobrecito yo, en hacerse el víctima, muchas cosas que a veces no es correcto, ¿verdad? Es acción, es vivir, es disfrutar, es hacer, ¿verdad? Acción. Gracias, profe.
Gracias, muy bonito. Gracias por traerlo y compartirlo. Bien, en Profe, honor al... Sí, sí. profesor, yo pienso que eh, No la eh, vemos. todas, todas las personas guardamos secretos, secretos que no nos dejan ser, o sea, no puede uno ser libre. Siento que Sensei no pudo ser libre, no pudo expresarse y comenzó a odiar todo lo que lo rodeaba. Era por Sí. eso esa actitud tan, tan tajante al inicio, ¿verdad? Ujú. Eh, es difícil a veces librarse del pasado. ¿Cómo vivir el futuro? Yo siento que la enseñanza es como tratar de dejar el pasado, vivir el presente. Ni siquiera pensar en el futuro. El futuro no existe, existe el hoy. Este, pero no es fácil. No es fácil dejar un pasado que quizás te marcó. Pienso que es como vivir en una jaula, queriendo hacer muchas cosas, pero no saber cómo salir. Eh, Desde mi punto de vista, me identifiqué bastante con Sensei y sentí quizás lo que él pudo haber sentido, esa tristeza. Sí, sentía tristezas, a veces sentía nostalgia, porque es una historia que conmueve, Sí. al Bueno, menos a mí, siento que me llegó bastante, bonito, muy gracias bonita. gracias por compartirlo. Ciertamente es una novela que deja más preguntas que respuestas, y eso es lo bueno de una obra así que fue escrita en 1914. Bien, dicho esto, gracias por estar una vez más acá en este su club de lectura. Seguimos caminando. Estamos leyendo a Momo. Espero que les esté gustando y nos vemos pronto para volver a revisar el libro. Gracias y cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.